Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con las clases de esta materia, modos de la comunicación social de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Y en esta ocasión vamos a concentrarnos en algunos debates que se han dado en las últimas 2 décadas a partir de la idea de la sociedad de la información o la sociedad del conocimiento, o bueno, veremos que justamente la denominación de los fenómenos actuales de transformación de la sociedad, la cultura, la política, las relaciones humanas, a partir de entornos tecnológicos de un enriquecimiento inédito, es justamente parte de lo que se va a discutir en este debate. Empezamos la materia con abocándonos a esta distinción entre información y comunicación, y de alguna forma esa distinción que nos remite a si ponemos el foco en una parte del proceso, que es la parte de la transmisión de información, la parte que puede tener que ver o quedar traducida en los canales de comunicación, en las redes, en los aspectos técnicos, o por el otro lado nos fijamos, acentuamos, focalizamos las cuestiones que están relacionadas con los aspectos más humanos de la comunicación, y ahí centralmente la capacidad de los seres humanos de construir sentido a partir del proceso comunicacional. Bueno, esos dos aspectos de una relación de comunicación también vamos a ver que llevan a la definición diferente de las características del momento actual y de lo que los actores estatales y otros actores sociales deben tener como prioridad en función de alcanzar este objetivo de lo que se ha llamado las sociedades del conocimiento. En la pantalla vemos cómo la denominación de los procesos actuales en curso ha sido parte de la discusión, en la búsqueda de cuál es la característica definitoria de lo que de la situación actual. Daniel Bell propuso a comienzos de los años 70 o fines de los 60 la idea esta de la sociedad de la información, que vamos a ver que a la larga va a ser una de las más exitosas. Pero hubo otras. Se propusieron cosas como sociedad del aprendizaje, sociedad tecnotrónica, sociedad informacional por parte del sociólogo catalán Manuel Castells, sociedad red, sociedad del conocimiento. ¿De qué están hablando o qué están tratando de caracterizar estas denominaciones? Bueno, en principio un dato duro, o sea, una realidad propia del desarrollo técnico y económico, que es la noción de la convergencia. La convergencia que se va dando a lo largo de un periodo muy largo, pero que se acelera con los procesos de digitalización propios del último tramo del siglo XX y ya se consolida en el siglo XXI. En la pantalla tenemos un gráfico extraído de un documento de la Comisión Económica para América Latina, donde muestra cómo 3 líneas de desarrollo tecnológico que eran muy diferentes y que tenían orígenes, genealogías distintas, que se traducían, por ejemplo, en competencias diferentes para quienes trabajaban en esas áreas, sistemas de organización empresariales y de proveedores y cadenas de creación de valor distintas, van llegando a un espacio común hacia fines de los años 80, comienzo de los 90, que es el espacio propuesto por la informática y por las computadoras digitales. Esto es sencillo de pensar. Hace apenas 30 años la televisión era analógica, la radio también, y el teléfono también. Y si uno el tipo de aparatos y el tipo de habilidades necesarias para producir radio, televisión, hacer un diario,
o comunicarse por vía telefónica, o manejar una computadora, eran totalmente diferentes. Y hoy todas esas cuestiones convergen en la misma plataforma digital. Si uno quiere aprender computación, bueno, compra una computadora. Si quiere tener un medio informativo, compra una computadora. Si quiere hacer un documental audiovisual, compra una computadora. Si quiere hablar con una persona que está lejos, también lo hace a partir de una red digital con base en una computadora. Bueno, de eso se trata en última instancia la convergencia, y de lo que se trata también es de los desafíos que ese dato duro técnico-económico plantea a las sociedades y a los gobiernos de los estados. Bueno, una primera respuesta que vamos a mencionar por parte de los gobiernos a este desafío es justamente la que le pone el nombre de sociedad de la información. En 1994, una comisión de especialistas creada al efecto, dirigida por un señor que se llamaba Martin Bangemann, presenta a la Comisión Europea un informe, y el título del informe justamente es Europa ante los desafíos de la sociedad global de la información. ¿Cuáles eran estos desafíos? Bueno, la preocupación que tenían los organismos europeos en ese momento era que en un contexto político diferente que se había abierto con la debacle del socialismo real hacia fines de los años 80, primeros años de la década del 90, con la aceleración de los negocios a nivel mundial que eso había facilitado, la tan mentada globalización, y con los cambios que introducía la nueva plataforma digital y la digitalización de todos los procesos sociales, culturales, económicos, Europa podía quedar retrasada respecto al gran adversario económico que era Estados Unidos. ¿Qué había que hacer de acuerdo a el informe Bangemann para no perder el tren en esta nueva era? Bueno, lo que proponen centralmente es la desregulación de los mercados de telecomunicaciones. Y esto es interesante porque la propuesta principal no es una propuesta de tipo técnico, ¿no? Hay que hacer determinadas redes de computadoras o hay que introducir determinados cambios en las universidades para formar profesionales de determinadas características, sino que es una propuesta fundamentalmente económica, político-económica. ¿Por qué? Porque en la mayoría, si no la totalidad de los países europeos de Europa Occidental, la forma en que se habían organizado tanto la comunicación audiovisual como las telecomunicaciones era a partir de monopolios estatales, de empresas públicas monopólicas. Y eso suponía que tal vez, a juicio de este informe, era así, estas empresas estatales no pudieran realizar las inversiones necesarias para competir eficazmente con las grandes empresas de telecomunicaciones norteamericanas. Y por eso lo que proponen es un mercado desregulado en el cual haya operadores privados que puedan tener más capacidad de inversión. Bueno, de ahí fue que las grandes empresas de telecomunicaciones europeas pasaran a sociedades anónimas con participación privada, aunque en la mayoría mantiene cierto control y participación estatal. Telefónica de España sería un ejemplo de esto. En forma contemporánea, Estados Unidos planteaba su propia visión del panorama a partir del concepto que Al Gore había popularizado siendo candidato a vicepresidente de Bill Clinton, la idea de lo que él llamaba las autopistas de información. O sea, la idea era
desarrollar infraestructuras mucho más, más capaces, de las transmisiones más complejas, de más densidad, eso por eso lo llamaba autopistas, y que eso iba a ser una inyección a la economía norteamericana para mejorar su competitividad en torno a los nuevos negocios de la era digital. Bueno, Al Gore luego va a proponer extender esto a nivel global. Y lo va a proponer, la idea de la infraestructura global de información, lo va a proponer, justamente va a lanzar esa idea en Buenos Aires en 1994 y en una reunión de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. O sea, es interesante el momento, el ámbito y el lugar geográfico. O sea, el momento es 1994, cuando, luego de la caída del muro de Berlín, de la debacle del socialismo soviético, el capitalismo aparece triunfante, exultante, diríamos, con la idea de desarrollar nuevos negocios a nivel mundial. O sea, ya no tiene fronteras. El ámbito es una reunión del Organismo de las Naciones Unidas que está abocado a las telecomunicaciones, a las redes físicas, donde se agrupan las empresas de telefonía. O sea, el cambio estaba pensado entonces no en tanto en términos de comunicación, de cultura, identidades, valores, educación, sino que estaba pensado en términos de la transformación de los procesos físicos, de los soportes físicos que iban a generar, nuevas posibilidades de negocio. Y el lugar es Buenos Aires, que por esos años era la capital del país que había asumido el desguace del Estado como una política estatal, paradójicamente, como una política del gobierno, y en el cual el mascarón de proa de la política de privatizaciones de Menem era justamente la privatización de Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones. Privatización que se había dado a partir de la misma justificación que denunciaba el informe Bangelman. O sea, la principal justificación para la privatización de Entel era que el Estado no tenía la capacidad de inversión necesaria para modernizar las telecomunicaciones en Argentina. O sea, esta idea estaba dando vuelta, estaba muy presente en todo el escenario. Esto es lo que explica una afirmación que de otra forma podría resultar un poco paradójica. Martín Becerra y Guillermo Mastrini, dos especialistas argentinos en economía política de la comunicación, señalaban esto, decían: como iniciativa política y a nivel programático, la sociedad de la información se halla articulada por el dominio de tres ideas fuerza: la desregulación, la liberalización y la integración competitiva del planeta como escenario de realización de la economía de mercado. O sea, la sociedad de la información es una forma de hablar de la globalización y del soporte necesario para que esa globalización económica capitalista sea efectiva. Bueno, este es el escenario de los 90. En el año 2001, la Organización de las Naciones Unidas le encarga a la Unión Internacional de Telecomunicaciones la realización de una cumbre mundial sobre la sociedad de la información. Las Naciones Unidas realizan estas cumbres mundiales temáticas, la cumbre de la mujer, la cumbre de la tierra, la cumbre del medio ambiente, con la idea de poner en agenda fuertemente una temática y llegar a acuerdos a nivel global entre los distintos actores del planeta. Esta cumbre mundial sobre la sociedad de la información tuvo dos particularidades. Una fue la realización en dos momentos, dos rondas lo llamaron. La primera en diciembre de 2003 en la ciudad de Ginebra y la segunda 2 años después en la ciudad de Túnez. Y la segunda característica fue que convergían ahí tres tipos de actores, de representantes,
que eran los gobiernos, los representantes del sector económico, de las empresas de telecomunicaciones y desarrolladoras de hardware, pero también la tercer pata de la cumbre eran los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, que tuvieron una participación muy activa en todo este proceso. Bien, de estas reuniones ha quedado un conjunto de documentos, dos documentos de la primera ronda, la Declaración de Principios y el Plan de Acción, y otros dos de Túnez, el Compromiso por la Sociedad de la Información y la Agenda para la Sociedad de la Información. Pero bueno, uno lo que puede leer en estos documentos es que efectivamente, tampoco no debería ser sorprendente, pero efectivamente el tema principal de trabajo es lo que se llamó la superación de la brecha digital. La brecha digital entendida como la diferencia en el acceso a las tecnologías de comunicación entre distintos grupos sociales o entre distintos países. Dice la Declaración de Principios: la conectividad es un factor habilitador indispensable en la creación de la sociedad de la información. El acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible a la infraestructura y los servicios de las TIC constituye uno de los retos de la sociedad de la información. Y esto está relacionado en la concepción de los documentos de la cumbre con el desarrollo económico de los países, pero, señala el mismo documento, se deberían desarrollar y aplicar políticas que creen un clima favorable para la estabilidad, previsibilidad y competencia leal. O sea, de una manera indirecta, los documentos de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información también están solicitando que haya un clima favorable para los negocios, para las inversiones, para las inversiones en telecomunicaciones. Por supuesto, dijimos, o sea, los representantes aquí eran representantes de los gobiernos, representantes de las empresas de telecomunicaciones y representantes de la sociedad civil. Estos últimos, los representantes de la sociedad civil, plantearon en cada uno de estos momentos sus diferencias y produjeron documentos alternativos o complementarios a los documentos oficiales. Por ejemplo, en el que hicieron para Ginebra, señalan algunas diferencias, señalan que las opiniones e intereses de la sociedad civil no están adecuadamente reflejados en los documentos oficiales. También señalan algo que nos puede resultar interesante, que dicen: la idea de subsumir todas las diferencias en una sola sociedad de la información es equivocada, dicen ellos. Lo que hay que tender es a la creación de muchas sociedades de la información que estén centradas en las personas. O sea, las sociedades son distintas, las culturas son diferentes, no puede haber una sola sociedad de la información, tiene que respetarse la diversidad y la pluralidad. Beatriz Busaniche, que es dirigente de la Fundación Vía Libre Argentina, una fundación abocada en principio a la promoción del software libre, pero que también ha tenido una participación destacada en otras temáticas en los últimos tiempos, oponiéndose a la implementación del voto electrónico en Argentina. Señalaba esto, ella participó en la cumbre y señalaba esto allá por el 2005. Decía: a mí me parece que los objetivos que enumera el plan de acción son débiles, puesto que solo hablan de acceso, terminales, infraestructura, cables, acceso. El acceso en sí mismo no es un bien, si no tenemos una sociedad educada donde, primero que nada, se respeten los derechos de la ciudadanía. La crítica que le van a hacer las organizaciones de la sociedad civil a los documentos de la cumbre, a lo que emana de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, es que tienen una orientación
hacia los negocios de las empresas de telecomunicaciones, hacia los mercados, y no hacia las necesidades reales de las personas. En esto podríamos señalar que estas organizaciones cumplieron un rol análogo al que 2 décadas antes habían cumplido los países del tercer mundo en ese otro foro que fue el informe MacBride. O sea, en ese documento, Un Solo Mundo, Voces Múltiples, y en el proceso que llevó a ese documento, los países del tercer mundo plantearon las inequidades existentes en los flujos comunicacionales y la necesidad de lo que se llamaba en esa época un flujo equilibrado de las comunicaciones. Bueno, enfrente estaban las grandes empresas de comunicaciones y de telecomunicaciones, y los gobiernos de los países centrales que impulsaban los negocios de estas empresas. Esos gobiernos de los países del tercer mundo ya no fueron un actor relevante en esta oportunidad, pero ese rol parece que hubiera sido trasladado a las organizaciones de la sociedad civil, que fueron mucho más críticas y buscaron que los intereses de las personas y los grupos desfavorecidos estuvieran presentes. Un tema importante acá fue la defensa justamente que hicieron estas organizaciones del software libre, ¿no? El desarrollo del software libre. O sea, eso fue un tema importante. No suficientemente aceptado en los documentos oficiales, pero militantemente trabajado por las organizaciones de la sociedad civil, que entendieron que el riesgo era que el conocimiento y la información se privatizaran. O sea, ustedes saben que bajo la idea del software libre hay básicamente no una idea meramente informática o técnica, sino una idea ética y política acerca de cuál es el lugar del conocimiento en la vida de las personas. Bueno, en forma simultánea, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, produjo un documento muy importante hacia las sociedades del conocimiento, se llama, en el 2005, en forma previa a la Ronda de Túnez, donde sienta su posición. El hecho de que la ONU hubiera delegado esta cumbre en la UIT fue criticado, porque bueno, ya de movida le daba ese sesgo tecnocrático, llamémosle así. El otro actor posible hubiera sido la UNESCO, que es la organización humanista de las Naciones Unidas. Sin embargo, había algunas razones, ¿sí? O sea, básicamente que la pelea en ese momento no era entre la UNESCO y la UIT, sino la pelea era con la Organización Mundial del Comercio, que promovía en los años 90 una liberalización extrema de las telecomunicaciones. Frente a eso, la trinchera estaba en la cuestión física, si se quiere, la cuestión material, y en la manera en que esa materialidad podía ser propicia para el desarrollo humano o podía ser solamente propicia para el desarrollo del negocio económico. Bueno, pero la UNESCO hace su presentación en este informe, que es un informe muy interesante y muy importante, donde de movida ya plantea una distinción que vamos a entender mejor desde nuestra diferenciación entre información y comunicación. Dice la UNESCO: las sociedades emergentes no pueden contentarse con ser meros componentes de una sociedad mundial de la información, y tendrán que ser sociedades en las que se comparta el conocimiento, a fin de que sigan siendo propicias al desarrollo del ser humano y de la vida. Lo que plantea la UNESCO es que la información es una
instrumentación del conocimiento, pero que no es conocimiento en sí. La información tiende a darse en un en un contexto de comercialización del conocimiento. Cuando el conocimiento se comercializa, dice la UNESCO, se convierte en información. Porque se tiende a restringir. Yo tengo algo que el otro no tiene y obtengo algún beneficio de eso. Pero el conocimiento es algo que fluye y se enriquece en la colaboración, en el compartir entre las personas. O sea, hay una distinción ética, también una distinción nociológica, diríamos, que hace que sea necesario pasar de centrarse en la información a centrarse en las sociedades del conocimiento. Las sociedades del conocimiento así, en plural. Bueno, la UNESCO realiza en este informe precisiones sobre muchas cosas. Es un informe bastante complejo. Me voy a referir a algunas pocas cuestiones. Una es que propone la idea de la brecha cognitiva como una idea superadora de la noción de brecha digital. Dice la UNESCO: tendremos la ocasión de ver que esta brecha digital, que existe efectivamente, alimenta otra mucho más preocupante, la brecha cognitiva, que acumula los efectos de las distintas brechas observadas en los principales ámbitos constitutivos del conocimiento: el acceso a la información, la educación, la investigación científica y la diversidad cultural y lingüística, y representa el verdadero desafío planteado a la edificación de las sociedades del conocimiento. O sea, es cierto que hay una distinción, una diferenciación, una brecha, efectivamente, en términos del acceso, de las posibilidades que tenemos unas personas y otras personas de acceder a los bienes de la sociedad de la información. Pero, aún superado el acceso, el límite del acceso, aún teniendo la posibilidad de tener internet en mi casa, en mi computadora, sin embargo hay otra brecha, dice la UNESCO, que es la brecha de conocimientos, la brecha cognitiva. O sea, los conocimientos que yo puedo o puedo no tener para poder hacer un uso efectivo de esa tecnología que sirva no solamente para poder informarme, sino que sirva también para mi propio desarrollo como persona, como grupo, como comunidad. Esos conocimientos también, dice la UNESCO, están desigualmente repartidos. Y por lo tanto no se trata solamente de poner cables y comprar computadoras, sino se trata también de trabajar integralmente en todas las brechas y en las competencias y políticas necesarias para superarlas. El informe de la UNESCO tiene una serie de aspectos que considera. Es un informe muy completo y muy complejo. Y vamos a pasar revista de los que nos parecen más significativos para los temas que nos importan más en la materia. Bueno, hay toda una preocupación que plantea este informe por el hecho de que la libertad de expresión se encuentra de alguna forma condicionada, o no es el valor principal que asumen los gobiernos, sino que están más preocupados por el tema de la seguridad y cómo entonces la seguridad puede contradecir de alguna forma lo que implica la libertad. Como libertad y seguridad, libertad individual, libertad de las comunidades y la seguridad de los gobiernos puede tensionar un factor y otro. Otra característica es u otro tema que repasan es el del acceso a la información y especialmente a la información científica y tecnológica, y ahí plantean una importante preocupación por el hecho de que hay una tendencia a que el conocimiento esté cada vez más privatizado, y eso a la larga va a traer consecuencias negativas, especialmente para los países menos desarrollados.
Acá en la pantalla ustedes pueden ver un gráfico que es parte del informe, así que los datos no están actualizados, pero no han cambiado mucho en porcentajes, en los cuales se muestra la diferencia entre las regiones en lo que hace al porcentaje del Producto Interior Bruto de cada país que destinan al gasto en investigación y desarrollo. Y como ven, hay diferencias muy marcadas. O sea, el gasto que se destina en América del Norte es prácticamente 10 veces más que el que se destina en los países de África. Y eso aún considerando que son economías más grandes, lo que implica que la diferencia en la inversión en términos cuantitativos es enorme. ¿Y esto qué supone? Bueno, supone que hay en los países que invierten más, hay un mayor desarrollo de patentes, de innovación, de mejoras productivas, de formación de los recursos humanos, y que por lo tanto la distancia previa entre unos y otros en todas las variables que se puedan imaginar, con el desarrollo de la sociedad del conocimiento, en vez de achicarse, pueden, y de hecho así pasa, ampliarse, o sea, hacer cada vez más extensas esas brechas. Hay que considerar que estamos en un contexto en el cual la ciencia no es para nada marginal a la producción económica, y la inversión que se hace en la ciencia y en algunos proyectos especiales, los que están enmarcados en lo que se llama la gran ciencia, la Big Science, son, bueno, cifras astronómicas. Acá vemos una infografía realizada por la revista Investigación y Ciencia, donde esa especie de cadena de burbujas celeste grisáceas muestra el tamaño de la inversión en investigación y en desarrollo científico de los distintos países. La burbuja más grande, por supuesto, la de Estados Unidos. Y bueno, la burbuja correspondiente a Argentina no aparece sí la de Brasil, pero si apareciera sería una de las que están en la cola. Y como no solamente ahí es interesante ver el tamaño de la inversión en términos globales, sino también la inversión específica en algunos proyectos, porque lo característico de esta época es el desarrollo de enormes proyectos totalmente entrelazados con las decisiones político-administrativas, especialmente de los países centrales. Y ahí tenemos, bueno, el proyecto Genoma Humano, el Gran Colisionador de Hadrones. Y como ven, son burbujas que se notan en la infografía, porque son dimensiones de inversión muy significativas. Bueno, otros temas que señala la UNESCO, por supuesto la preocupación por la calidad educativa, y una preocupación que, si bien tiene un aspecto especial en cuanto a la calidad de la educación superior, pero para la UNESCO también debe haber una mirada integral, o sea, la sociedad del conocimiento, la nueva realidad tecnológica y social propia del siglo XXI supone una reformulación de la educación en todos sus niveles. Supone, dicen ellos, optar por las sociedades del aprendizaje. Las sociedades del aprendizaje serán aquellas en las cuales el aprendizaje sea una característica transversal que se dé a lo largo de toda la vida, y donde haya cambios en la educación que permitan una mayor flexibilidad, una mayor adaptación a las distintas situaciones y a los cambios. O sea, ahí la educación tiene que plantearse claramente esta transformación. Bueno, hay un aspecto interesante que ellos señalan, que en otro momento retomaremos desde otros autores, que es cómo hay un borroneo, por llamarlo de esta forma, de los límites que tradicionalmente separaban el mundo de la educación, de la escuela, del mundo del trabajo. Y ese borrado de límites lo que hace es que las empresas, ahora que el mundo de la producción tenga la capacidad de aprovecharse de competencias y habilidades
que las personas adquieren por fuera de la educación formal. A eso se refieren con esto de una colonización por el trabajo de todas las esferas de la vida y también de la educación, y cómo es necesario resistirse y replantear esa cuestión. Bueno, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información se desarrolló entonces a comienzos del siglo XXI. Ya han pasado más de 10 años y ha habido evaluaciones acerca de las implicancias que ha tenido por parte de especialistas, de organizaciones. Nos vamos a referir a una en particular, que es la que realizó la Asociación por el Progreso de las Comunicaciones, una red de organizaciones de la sociedad civil que desde hace muchos años trabajan en torno a la comunicación como un factor de desarrollo social y comunitario. En el 2003 publicaron este informe, Los Derechos de Comunicación, 10 años después de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, Percepciones de la Sociedad Civil, y en ese informe lo basaron en una serie en una encuesta que realizaron a referentes de organizaciones de la sociedad civil que habían participado del proceso y que, expresaron sus opiniones respecto a qué había pasado en el post Cumbre Mundial. Y estas son algunas de las conclusiones. Una es que la cumbre tuvo poco impacto en el desarrollo de las políticas públicas en cada país. Si bien la Cumbre Mundial supuso un momento importante de colocación en la agenda de estas problemáticas, y con los acuerdos y desacuerdos que hubo de avance en la problematización, sin embargo después los actores que llevan adelante las posibilidades de cambio, las políticas de cambio, que son los estados nacionales, no siempre asumieron los compromisos de la Cumbre Mundial como parte integral, como marco de sus propias políticas. En el caso de Argentina, creo que una de las pocas excepciones es la fundamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde se hace referencia a los debates de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y se enmarca allí la propuesta legislativa de la ley. Bien, otra cuestión que señalan es que erradicar la pobreza no parece un objetivo prioritario para el caso de las decisiones y las políticas que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las TIC, cuando para las organizaciones de la sociedad civil ese es el objetivo. O sea, el objetivo del desarrollo de las TIC es una mejora en la calidad de vida de las poblaciones más postergadas, y eso parece que no hubiera una relación clara en las políticas estatales entre un objetivo y otro. ¿Cuál es entonces el objetivo que aparece privilegiado? Bueno, el desarrollo económico de los países. O sea, los países desarrollan políticas de innovación tecnológica que están más vinculadas a la mejora de la productividad económica y no tanto a la mejora de la calidad de vida. Otro tema consultado es en relación a la libertad de expresión, y ahí aparece una caracterización. La mayoría de los entrevistados responden que entienden que en sus países los medios son libres, pero señalan que hay problemas o dificultades en el acceso a la información. O sea, la libertad de expresión supondría esos dos factores: el factor de que no haya restricciones para poder expresarlo, la opinión propia y el punto de vista propio, pero también la posibilidad de acceder a la información, especialmente a la información de fuentes públicas. Acá vemos un mapa realizado por una organización que se dedica específicamente al tema, Internet Freedom, y es un mapa de la libertad en Internet,
donde en verde aparecen los países considerados libres, de acuerdo a los criterios de esta organización, desde el año 2014. En amarillo los parcialmente libres y en violeta los que no son libres. Y fíjense, o sea, los que son considerados libres apenas son 19 de un total de 65 países relevados, y hay un número importante, 15, que son considerados no libres, incluso algunos países sumamente importantes como China, el país más poblado del mundo, y además una enorme economía, y donde el gobierno chino ha desarrollado sistemas muy eficaces de filtrado de la información para impedir que desde el interior del país se acceda a información que el gobierno considera no conveniente o contraproducente. Así que el tema de la libertad es un tema absolutamente vigente en cuanto al desarrollo de las tecnologías y al uso de las tecnologías. Bueno, otros temas considerados por esta evaluación. Los integrantes de la sociedad civil consideran que ha habido un importante incremento en el acceso, en las tasas de penetración de las tecnologías de comunicación. El más significativo ha sido el desarrollo de la telefonía móvil, que para el momento de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información era una tecnología marginal, de uso bastante marginal, con tasas de penetración mundial inferiores al 15%, y que en la actualidad en casi todos los países tiene tasas de penetración superiores al 100%, y es algo absolutamente ubicuo como tecnología. En el mundo hay 7.000 millones de líneas telefónicas móviles activas. O sea, es una situación impensada. Ahora, ese incremento en el acceso es un incremento que no deviene de políticas públicas pensadas por el Estado en función del beneficio de la ciudadanía, sino por las exigencias o las conveniencias del mercado. Es decir, son las empresas las que han llevado a una reducción de la brecha digital en función de la ampliación de los mercados de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación son uno de los grandes negocios, tal vez el mayor negocio del siglo XXI, el de más rápido crecimiento, y eso ha redundado en el beneficio de las poblaciones en términos de la posibilidad del acceso, pero también supone que el direccionamiento de esas mejoras no se hace con un criterio de equidad social, sino con un criterio de maximización de la ganancia, un criterio comercial, y que por lo tanto las empresas no van a superar en todos los términos la brecha digital. Lo notamos nosotros como usuarios habituales. Hay una diferencia entre el uso de las tecnologías, la posibilidad de acceso, la velocidad de internet, por ejemplo, en las ciudades más pobladas de Argentina y en las ciudades donde vivimos nosotros, que son ciudades más pequeñas. Y eso, bueno, tiene que ver con un simple criterio de mercado, que las inversiones se hacen primero y de forma más significativa en los lugares donde la tasa de retorno es más significativa, o sea, en los núcleos urbanos más grandes. Bueno, entonces, se registra un incremento en el acceso, una reducción de la brecha, pero que no viene por el lado de las políticas públicas, sino por el lado del mercado, de las empresas. Otro factor que se indica es que las dimensiones éticas del software libre se han desviado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que señalan muchos representantes de la sociedad civil es que esa ética fundacional del software libre no permanece del todo a partir de que el software libre se ha adaptado a los entornos de software privativo. Es decir, uno puede utilizar un software privativo como Windows
o como el software de Mac, y ahí adentro utilizar software libre y casi sin saberlo. Sí, bueno, de hecho no lo sabemos, o sea, cada vez que navegamos por internet utilizamos software libre porque la inmensa mayoría de los sitios web, de los servidores web, están armados sobre software libre. Y sin embargo eso no lleva a una concientización diferente respecto al uso de las tecnologías de comunicación, que era lo que buscaban los promotores originales de este movimiento. Bueno, otra constatación que es casi obvia: la tecnología va muy rápido y esa rapidez es mayor a la capacidad que tienen los gobiernos de asimilarla y beneficia a las empresas multinacionales. Es muy difícil ponerle coto o ordenarlo o regularlo porque la tecnología va efectivamente muy rápido en su cambio. Bueno, señalan también que las organizaciones se han fragmentado después de ese momento de articulación muy fuerte propio de las reuniones de la cumbre. Y algo en lo que finalmente quisiera detenerme es esta idea de que, bueno, hay más multisectorialidad, pero estos dos ejemplos que señalan, que dichos así deben sonar medio crípticos, el FGI e ICANN. Esto me sirve para señalar algo que fue parte importante del debate en Túnez, en la segunda ronda de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. ICANN es un organismo sin fines de lucro con base en California y es el administrador de la capa superior de Internet. Es decir, es casi diríamos el dueño de Internet, el que tiene el interruptor de Internet. No de la cuestión física, sino del direccionamiento de la información dentro de Internet. O sea, Internet es una red. Cuando yo navego en la web, miro textos, imágenes y videos. Esos textos, imágenes y videos, esos contenidos son archivos digitales que están en algún servidor conectado a la red de Internet. Lo que hace ICANN en el nivel mayor de la jerarquía es la vinculación entre mi uso y el lugar físico donde están esos contenidos, mi computadora y ese servidor, para que los contenidos vayan desde el servidor hasta mi computadora y yo los pueda consumir. Esto surgió en su momento como, bueno, Internet tiene mucho de un origen académico, de conversaciones entre investigadores para ver cómo podían compartir información entre ellos. Luego, muchos años después, se convirtió en esta cosa absolutamente omnipresente que tenemos hoy. Y la estructura de organización se quedó en el tiempo, podríamos decir. Entonces había un reclamo fuerte por parte especialmente de las organizaciones de la sociedad civil para llevar la gobernanza de Internet, que así es como se lo denomina, al ámbito de la multisectorialidad y de la multilateralidad, es decir, pasar esa responsabilidad del ICANN a un organismo de las Naciones Unidas. Y esto fue resistido por los países y especialmente por las empresas. Y finalmente no cambió. ICANN sigue siendo el organismo rector de Internet, y lo que se creó fue un foro para la gobernanza de Internet que se reúne todos los años, dependiendo del secretario ejecutivo de las Naciones Unidas, y que aparentemente tiene buenos resultados, solo que el foro no es resolutivo, es un lugar de expresión y recepción de ideas, inquietudes, perspectivas, opiniones. Todos los años se hace una reunión de este foro, la última creo que fue en México, si no me equivoco, y también hay o por lo menos en los últimos años lo hubo, una reunión previa a nivel nacional. Bueno, toda esta discusión muestra un ámbito en el cual podemos relacionar
la comunicación, la política y la tecnología. Es decir, en estos últimas 2 décadas, hay un ámbito de lectura comunicacional y política de los avances tecnológicos que está relacionado con las agendas multilaterales y con los diagnósticos globales acerca de cómo debe manejarse este tipo de transformación. Luego esto se traduce mucho o poco en las propias agendas nacionales que llevan los estados nacionales adelante y en las políticas públicas relacionadas con este tema cada vez más importante, que es el tema de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, si bien esto no agota la relación entre comunicación, política, tecnología, pero bueno, es un aspecto a tener en cuenta. Muchas gracias.